Hoy vamos a hacer una deliciosa tarta de la abuela que es súper fácil de hacer y perfecta para cualquier ocasión. Es el postre clásico por excelencia, ya que se prepara de forma muy simple, con ingredientes económicos y nos queda una tarta cremosa y riquísima. Esta receta la haremos en colaboración con HelloFresh, que es la empresa de kits de recetas líder en el mundo. Se encargan de enviarnos a casa todos los ingredientes necesarios para que podamos preparar platos deliciosos. Todo muy bien organizado y explicado, con ingredientes súper frescos, casi todos provenientes de productores locales. Los precios de los alimentos no varían en comparación a los del supermercado y los que necesitan refrigeración los podemos guardar en el frigorífico sin que ocupen mucho espacio. Y tengo una muy buena noticia, ya que mediante el link de la descripción o el código CarmenChef puedes conseguir hasta 70 € de descuento en tus primeros 4 pedidos. Con HelloFresh nos olvidaremos del estrés que supone planificar las comidas de la semana, así que registrándonos mediante el link simplemente tenemos que elegir las raciones que queremos, el tipo de recetas que mejor se adaptan a nosotros, poner la dirección para que nos lleguen los ingredientes y obtener un gran descuento con el código CarmenChef. Una vez registrados, cada semana podremos elegir entre 15 propuestas variadas y equilibradas diferentes. Todas las recetas que yo he hecho me han salido igual que en las fotos y además están súper deliciosas. Podemos pausar o cancelar la suscripción sin compromiso. Así que te animo a probar HelloFresh mediante el link de la descripción o el código CarmenChef. Ahora sí, para complementar estas riquísimas comidas, vamos a hacer un delicioso postre y os dejaré los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo y vamos a comenzar. Lo primero que haremos será la base de nuestra tarta y para ello usaré 200 gramos de galletas, que en mi caso equivalen a 26 galletas tipo María. Empezaremos triturando las galletas. Podéis usar una picadora, una batidora o meterlas en una bolsa y golpearlas, por ejemplo. Seguido añadimos 70 gramos de mantequilla, lo mezclamos todo de nuevo y una vez lista pondremos la mezcla en un molde. En mi caso usaré uno circular desmontable de 20 centímetros de diámetro, al cual le he puesto un papel de hornear en la base para que luego sea más fácil de desmoldar. Aunque si queréis podéis utilizar una fuente de vidrio, que es donde normalmente se hace este tipo de tarta. Para aplanar la base yo usaré una cuchara, pero también podéis hacerlo con los dedos o con un vaso, por ejemplo. Cuando tengamos preparada la base, meteremos el molde en el frigorífico mientras continuamos con nuestra receta. Ahora es el turno de hacer el relleno de nuestra tarta, que es una especie de crema pastelera, pero con una textura más consistente. Comenzaremos poniendo en un recipiente 30 gramos de maicena, una cucharadita de azúcar vainillado o esencia de vainilla, una pizca de sal y un cuarto de cucharadita de canela molida. Lo mezclamos todo y seguiremos añadiendo 4 huevos y una lata de 370 gramos de leche condensada. Por último, agregaremos medio litro de leche y se integra en la mezcla. Vertemos el contenido a una sartén colándolo previamente. Y ya dejaremos que la mezcla vaya haciéndose a fuego medio mientras la vamos moviendo con frecuencia. En mi caso, después de unos 15 minutos, la mezcla ya tiene una consistencia más espesa y la podemos retirar. Para montar la tarta, ponemos un cuarto del relleno que acabamos de hacer. Se aplana. Y vamos a poner una capa de galletas María, las cuales vamos a mojar previamente en café, aunque también podéis hacerlo en leche o añadirle algún licor. Seguiremos haciendo este mismo proceso hasta terminar con el relleno de la sartén. Una vez llegados a este punto, la meteremos en el frigorífico y la podríamos dejar así o ponerle una cobertura de chocolate como haré yo.
Para ello vamos a poner en un recipiente 80 ml de nata para montar o crema para batir. Y la calentaremos en el microondas unos 40 segundos, aunque también lo podéis hacer en un cazo. Tras esto añadimos 80 gramos de chocolate. Se sumerge y lo dejaremos reposar durante un minuto. A continuación lo mezclaremos bien. Por último, agregaremos unos 20 gramos de mantequilla y se vuelve a mezclar. Cuando ya tenemos nuestra cobertura de chocolate lista, se vierte sobre el relleno de forma que cubra toda la superficie. Una vez hecho esto, esperaremos a que nuestra tarta se cuaje y se enfríe por completo en el frigorífico unas 6 horas o de un día para otro. Pasado el tiempo, podemos desmoldar nuestra tarta. Así que primero se le pasa un cuchillo o una espátula por alrededor de la cobertura y le quitamos el aro. La podemos poner sobre un plato o una base para tartas y decorarla a nuestro gusto. Yo he usado unas galletas troceadas. Es muy fácil de hacer, queda con un sabor buenísimo y una textura súper cremosa, así que os animo a hacerla. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta y te recuerdo que mediante el link de la descripción o el código CarmenChef puedes conseguir hasta 70 € de descuento en tus primeros 4 pedidos de HelloFresh. Un besito y hasta el próximo vídeo.